Económica PM. Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este martes en CNN Chile. Me acompaña Natalia Muñoz de nuestro equipo de Economía porque siguen los cuestionamientos al ministro de Hacienda y también a la Dirección de Presupuestos por las palabras que se están utilizando respecto a la evaluación de distintos programas. Descontinuar, ajustar, repensar. La verdad es que esto está provocando muchos problemas para el gobierno y también manifestaciones de los trabajadores del sector público. Natalia, cuéntanos, muy buenos días. Hola Nico, muy buenas tardes ya. Sí, la verdad es que han habido bastantes polémicas, críticas cruzadas a este oficio que de hecho ya envió el Ministerio de Hacienda, que lo que busca es recortar diversos sectores, diversas carteras y todo va en pos de lo que ha sido la tónica también de este nuevo gobierno, que es la estrechez fiscal. ¿Qué es lo que está pasando ahora particularmente? Hacienda propone diversos recortes que, según lo que comentaba el ministro Jorge Quirós, lo que buscaría es recaudar 4,5 billones de pesos hacia 2027. ¿Cuál ha sido el principal problema, Nico, y las críticas que han habido hasta ahora por las palabras que entrega este oficio, que se refería particularmente a algunos programas sociales que, según lo que nos comentaban también algunos gremios, sí estarían bien evaluados? Entonces ahí entra esta polémica de por qué se recortarían programas que sí tienen una evaluación favorable. Aún así, el llamado que hacía el ministro de Hacienda y las palabras con las que defendía durante esta jornada este decreto es principalmente dos. Uno, de que este programa, este oficio que se entrega es más bien un oficio de trabajo, que no va pensado para que se haya publicado, por ejemplo, en la prensa o para que los parlamentarios y los gremios vengan también a reflexionar sobre él, sino más bien sería una base, más bien decía, de un contexto de trabajo para que puedan comenzar a reformular también estos proyectos y poder hacer estos recortes. Ahora, eso sí, también va de la mano. ¿Y por qué el titular de Hacienda defendía justamente estos recortes? No solamente por la estrechez fiscal, sino porque gran parte de estas recomendaciones que se entregan en este oficio son las recomendaciones que entregaba la Comisión Asesora por el Gasto Público, que recordemos que durante el año pasado entregó sus recomendaciones, y esta fue una comisión transversal que fue pedida por el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Ojo, eso sí, Nico, con esto, porque la comisión entregó sus resultados a fines del año pasado, pero el gobierno en ese entonces no ejecutó ninguna de estas recomendaciones que ahora sí viene a ejecutar el ministro de Hacienda. Recordemos de que habían por varias vías, una de ellas era por decreto presidencial, como ya fue justamente mandado este oficio, y otros eran por vía, por ejemplo, como el trámite que es parte del proyecto de reconstrucción que tiene que ver con el Congreso, como por ejemplo el limitar y modificar los beneficios de la gratuidad. Escuchemos entonces cuáles fueron las palabras que entregaba al respecto el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en Radio Infinita, donde defendía justamente estos recortes. ¿Cómo llega un documento que además tiene su firma a generar este debate respecto de si ir a discontinuar o reformular? ¿Cuál fue el error que se cometió allí para que una cosa se interpretara como exactamente eso? El oficio es una herramienta de diálogo entre dos ministerios. O sea, es como el Ministerio de Hacienda dialoga con otros ministerios de modo formal, ¿sí? En este caso, el oficio es parte de la formación de un presupuesto a mediano plazo. Por lo tanto, esta era una comunicación interna entre ministerios. Esto es como un poquito que alguien venga y revise la carta de una pareja, ¿no? Y empieza a dar opiniones sobre la carta. En este caso, hay múltiples opiniones en la prensa sobre un oficio, que es un diálogo entre un ministerio y otro. Está diseñado para ser comunicado al público general, está diseñado como un instrumento de trabajo.
Y fue, Nico, precisamente el concepto de descontinuar el que defendió el titular de Hacienda, donde decía de que se van a tener que realizar modificaciones en estos diferentes programas sociales que afecta a 142 programas estatales. Uno de ellos, y los que han causado una mayor polémica, tiene que ver con los recursos para la alimentación de los estudiantes, que de hecho ahí se ponía en duda si es que iban a llegar estos recursos o no para entregarle justamente este beneficio de alimentación a los estudiantes. Durante la jornada de ayer, Nico, se reunió justamente el director de la JUNAEP con la Dirección de Presupuestos para poder aclarar esta polémica y dijeron tajantemente que esto se iba a modificar, se iban a realizar ciertos recortes, pero que este beneficio de alimentación seguiría llegando a los estudiantes. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban tanto de la Dirección de Presupuestos como también el director nacional de JUNAEP. No se estaba diciendo que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que había los servicios podían hacer una continuidad de la política pública, pero lo que se decía es, esta herramienta o la forma como usted ejecuta esta política pública tiene un problema, ¿ah? Y usted debería quizás descontinuarla y hacer esta política pública de otra forma. Es decir, nadie dice que hay que eliminar el programa de alimentación, sino que como que de alguna manera esto debería hacerse mediante otro tipo de programa, pero llegar al mismo objetivo, digamos. Es un poco como la idea, digamos. Hoy tuvimos una reunión con federaciones de manipuladoras de alimentos de todo el territorio nacional, donde les aclaramos que el programa de alimentación escolar tiene asegurada su continuidad durante todo este año y también hacia adelante, tal como lo aclaró el presidente de la República, José Antonio Kast, hace algunos días. Además, aprovechamos de conversar sobre las licitaciones que se vienen y también sobre las oportunidades de mejora para que el programa de alimentación escolar sea cada día más eficiente y entregue un mejor servicio. En la conversación en Radio Infinita, el ministro de Hacienda también señaló que, tal como están diseñados ahora, los programas no van a seguir. ¿Queda a entender eso mensaje? También algo similar al descontinuar. Entonces, se está enredando mucho el gobierno con la semántica y eso es un problema comunicacional y un problema político también, Natalia. Exactamente, y principalmente por la forma también, Nico, que se viene a entregar esta información, y decía también el ministro de que es un material de trabajo donde justamente quizás no son las palabras indicadas para que los gremios, los parlamentarios y también la prensa y las personas puedan entender cómo funcionaría este cierto tipo de recortes, porque según lo que nos comentaban, por ejemplo, desde los gremios decían de que estaban preocupados, por ejemplo, decían que ellos creen que se va a continuar entregando, por ejemplo, la alimentación a los estudiantes, pero aún así decían de qué forma. Quizás van a ser alimentos que sean más económicos. Esto va a ser lo que se va a tener que ir evaluando y las diferentes modificaciones que se van a realizar debido a este recorte presupuestario. Durante esta jornada, Nico, también llegaron trabajadores del INJUB, organizaciones gremiales, y que presentaron un requerimiento hasta Contraloría. Llegaron por la legalidad justamente de estos decretos y principalmente por el recorte del presupuesto del INJUB, que tiene un recorte de un 47%, uno de los mayores. Entonces eso es lo que más le ha preocupado a los gremios hasta ahora. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaba el presidente de la ANEF. Cualquier modificación presupuestaria tiene que ser conversada con las organizaciones sindicales y también, por supuesto, con la ANEF. Es categórico también nuestro rechazo a ese decreto y tiene que ser dialogado. Dialoguemos con quienes ejecutamos las políticas públicas. Vamos a concurrir la próxima semana al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y Diputadas, al Senado, junto a nuestra organización sindical de base, con ustedes también, con el territorio. Y llamamos a los parlamentarios y parlamentarias de todos los sectores políticos que definan cuál va a ser la posición apoyando la buena gestión pública. Estamos disponibles para revisar el programa. Estamos disponibles para construir un nuevo diseño moderno de gestión pública. Pero esto se hace con las y los trabajadores y no a espaldas de nosotras y nosotros.
Y esa era una de las principales críticas que tenía además los gremios y los parlamentarios de oposición, que decían de que el gobierno envió este decreto de forma presidencial, de la vía presidencial, pero no se reunió antes con los parlamentarios de oposición o con los gremios para decir a qué carteras se les va a realizar este recorte y cuáles podrían ser los programas sociales también que se vean afectados con respecto a estos recortes presupuestarios. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los parlamentarios. O sea, cuando uno espera una comunicación del ministro de Hacienda, que es el que maneja, ¿cierto?, las finanzas del país, no espera tener que interpretar, tener que venir a hacer, digamos, esfuerzos mayores para poder definir qué es lo que se quiso decir. No se disminuye ni la autoridad, ni el liderazgo, ni la actividad ministerial cuando uno asiente, cuando reconoce que se equivoca. Y yo creo que es una tarea que todos debiéramos darnos a la tarea de decir. Y por cierto, los ministros y las ministras de las carteras, cuando no hay los antecedentes suficientes para fortalecer los dichos. Creo que le haría bien al país un poco más de humildad, lo hemos dicho muchas veces, un poco más de sentido común, de criterio. Los recursos fiscales van a dar en varios miles de millones a muchos planes y programas, algunos de los cuales no están siendo evaluados y otros que han sido evaluados y mal evaluados. Esos planes hay que modificarlos, hay que eliminarlos, hay que transformarlos, hay que hacer algo. Y es esa la invitación que en buena hora está haciendo este gobierno, es decir, hacer lo que se dio hecho hace tiempo. Tenemos además un problema de escasez de recursos públicos, por lo tanto es de la esencia que nos sentemos y analicemos esos recursos, dónde están llegando a dar. Eso es lo que se está haciendo, no como una decisión, sino que como una medida que se va a empezar a analizar en los distintos ministerios. Reformular, descontinuar o simplemente eliminar, entonces, ha sido parte de la principal polémica de este oficio presidencial que ahora se tiene que analizar, y queda también este documento que se va a analizar en Contraloría por parte de lo que fue presentado por los gremios. Así que, por supuesto, seguiremos muy atentos a lo que va a ocurrir con respecto a este decreto y los otros recortes también que ha iniciado el ministro de Hacienda. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica PM. Natalia, que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, Nico. Bueno, nosotros hemos hablado también de lo que comenzó esta semana, la reducción de la jornada laboral, que ya es de 42 horas por semana. Y también están los cálculos de cuánto suben los costos para las empresas. Se calcula que en promedio y en general 4,8% de alza. Los detalles los tiene Pilar Gutiérrez. Por las 42 horas se está alertando por el alza de los costos laborales. ¿Cómo ven esta situación ustedes? Nosotros estamos en diálogo permanente con todos los actores, así que no tenemos problema de sentarnos a conversar todas estas cosas. Se reduce la jornada y suben los costos. Es la alerta que se ha levantado por la entrada en vigencia de las 42 horas semanales. Según los cálculos de David Bravo, experto en temas de empleo, esta medida eleva 4,8% los costos laborales para las empresas. Con la misma remuneración, disminuir 2 horas de trabajo significa un aumento de costos laborales de 4,8%. Le pone bastante presión a las empresas, en particular fundamentalmente a las microempresas, las pequeñas empresas. Y es que al disminuir la jornada sin un aumento del crecimiento y la productividad, se encarece la contratación, y los especialistas alertan por el impacto que esto puede tener sobre el empleo. Eso se mide a través del costo del salario por hora, que en promedio va a aumentar entre un 4 y un 5% aproximadamente. Debiera significar una caída en el empleo entre un medio punto y 1,5 puntos aproximadamente. Eso, por supuesto que tiene impacto en la tasa de desempleo. Una presión para los empleadores, que además deben aumentar las cotizaciones por la reforma de pensiones y aumentos del salario mínimo, medidas que el mismo Banco Central reconoció tuvieron efectos sobre el desempleo. Todas estas medidas también generan un encarecimiento, porque hay jornadas que se van a cortar, hay nuevos turnos que introducir, hay actividades que va a haber que cerrar más temprano. Yo creo que es importante tomar conciencia de que estas medidas no son neutras, que pueden tener un efecto en el empleo, pueden tener un efecto en la producción y en los costos, pero no por ello vamos a dejar también de poner sobre la mesa lo mucho de positivo que tiene que las jornadas sean más cortas, pero todavía nos queda pendiente mejorar también la productividad, ¿no? Algunos rubros se verán más perjudicados con la nueva reducción horaria. Sobre todo en aquellas ocupaciones en donde lo relevante no es cumplir con ciertas métricas de producción, sino que más bien lo relevante es el tiempo en que esas personas están disponibles. Todas las ocupaciones que tienen que ver con atención a público,
labores de vigilancia, labores de cuidado de personas dependientes, conductores. Así, sectores ya golpeados por otras circunstancias se preparan para enfrentar las nuevas condiciones. Todo este aumento de costos no ha venido de la mano de un aumento en la productividad y por lo tanto, si no se corrige eso, a la larga vamos a tener trabajadores con menos horas buscando una segunda alternativa de ingreso porque al no haber mayor productividad tampoco van a subir los sueldos. Esto, si lo sumamos a la eliminación del mecanismo de estabilización de precios de combustible, el famoso MEPCO, sin duda que están exigiendo más y más los costos de la logística de todos nuestros clientes y finalmente eso es muy probable que se traduzca en alzas de precios de bienes. Lo clave para los expertos es mejorar la productividad para evitar que el alza de costos no aumente el desempleo. Para eso hay que aumentar la capacidad de crecimiento, pero también el desarrollo del capital humano, lo que evalúan en el marco del proyecto de reconstrucción. Logre generar mayor crecimiento, hoy día eso es lo más importante desde el punto de vista de la recuperación del mercado laboral, pero definitivamente hay materias que deben ser afinadas, eliminar la franquicia tributaria solo cuando haya una alternativa concreta, ¿cierto?, para reemplazar el sistema actual. Un adecuado sistema de capacitación y formación continua es necesario para incrementar la productividad laboral. Desde ahora se sumará otro factor a la presión de los costos. La CUT y el gobierno comienzan a negociar una nueva alza en el salario mínimo. Si las empresas tienen más costos, tienen dos caminos: sacrificar márgenes y así tener que aguantarse esta alza de costos para no traspasar a precio a sus clientes y así poder mantener sus ventas. Pero pueden tomar la decisión de traspasar esa alza de costos a precios finales para sus clientes. ¿Eso qué significa? Que todos en los precios, en los servicios y productos tendremos mayores precios. ¿Y eso qué se traduce? Mayor inflación. Y si hay más inflación, los bancos centrales tienen que o subir o mantener la tasa de interés. Bueno, esto último fue lo que hizo el Banco Central de nuestro país, tal como se esperaba. Mantuvo la tasa en 4,5%. De hecho, yo se los comentaba también, la última encuesta que hizo el Banco Central, en que le preguntó al mercado, estima que este va a ser el nivel de la tasa de interés por los próximos 2 años, al menos hasta abril de 2028, obviamente de acuerdo a la información que hay en el momento. Este es entonces el nivel de tasa neutral, 4,5%. Es la información que les tenemos antes de hacer la pausa. Ya volvemos con más Agenda Económica. Seguimos revisando la agenda económica PM de este martes porque podrá haber un alto al fuego y una tregua aparente entre Estados Unidos, Irán e Israel y los países del sector. Pero los precios del petróleo siguen disparados. Revisemos nuestra página web, sección negocios, porque ahí vemos porque el petróleo sigue al alza, supera los $110 el barril Brent y roza los $100 el barril WTI. Esto por la incertidumbre mundial por el conflicto en el Medio Oriente, que ha seguido elevando los precios del petróleo en las últimas semanas. Como les veíamos, el West Texas Intermediate, que es el WTI, subió durante la tarde 3,51%, rozando los $100 el barril. Y como veíamos, el Brent superando los $110. Esto en el día en que se conoció que los Emiratos Árabes Unidos decidieron salirse del cartel de la OPEP. ¿Por qué tomaron esta decisión? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Y cuáles van a ser los efectos? Eso lo vemos en la nota que preparó Laura Soto. OPEC and OPEC nations are, as usual, ripping off the rest of the world. And I don't like it. Nobody should like it. We defend many of these nations for nothing. And then they take advantage of us by giving us high oil prices. Not good.
Es el reclamo que ha hecho durante años el presidente Donald Trump a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocida como OPEP por sus siglas en español, un grupo fundado en los años 60 que tiene por objetivo coordinar sus políticas petroleras y así controlar los precios mundiales del crudo. Es lo que en economía se conoce como cártel. Desde su primer mandato que Trump calificaba a esta organización como un monopolio y sus críticas han continuado durante su segundo mandato. And I'm also going to ask Saudi Arabia and OPEC to bring down the cost of oil. You got to bring it down, which frankly, I'm surprised they didn't do before the election. That didn't show a lot of love by them not doing it. Pero este martes la organización sufrió un golpe que podría beneficiar a Washington. Emiratos Árabes Unidos, uno de sus miembros más relevantes, anunció su retirada del grupo a partir del 1 de mayo, tras casi 6 décadas siendo parte. Según un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias del país, la decisión refleja su visión estratégica y económica a largo plazo y su perfil energético en constante evolución. Esta no es una decisión política, esta es una postura puramente estratégica y nos reposiciona para estar a la vanguardia del mundo, tomando la decisión correcta a la velocidad a la que aspiramos. Para nosotros, los consumidores son fundamentales. Lo cierto es que han habido tensiones de larga data entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, el líder de facto de la organización, respecto a las cuotas de producción, es decir, el máximo de barriles que cada país puede extraer por día. Riad se muestra a favor de limitar esta producción y así impulsar el mercado, restricciones que habrían frustrado a Abu Dhabi. Creo que el impacto en los mercados petroleros a corto plazo sería bastante limitado debido al cierre del estrecho de Hormuz. Ahora bien, lo importante es lo que ocurra a mediano y largo plazo, una vez que se reabra el estrecho de Hormuz. Esto significa que los Emiratos Árabes Unidos probablemente aumentarán la producción, se apresurarán a incrementarla y utilizarán toda su capacidad de reserva. Los 12 miembros de la OPEP, incluyendo a Emiratos Árabes Unidos, poseen el 80% de las reservas mundiales de petróleo. Venezuela, Irán e Irak también forman parte de este grupo. El boom del fracking en Estados Unidos impulsó a la organización a sumar aliados. Así, en 2016 se formó una alianza con 10 países no miembros, entre ellos Rusia, lo que se denominó OPEP Plus. Todos ellos representan el 40% de la producción del crudo a nivel mundial. Según los analistas, la salida de los Emiratos Árabes Unidos pone en entredicho la cohesión del grupo. Creo que el colapso de la OPEP sería beneficioso para la administración Trump, ya que provocaría una caída inmediata de los precios en el mercado global. Incluso si el estrecho de Hormuz permanece cerrado por ahora, la sola noticia ya haría bajar los precios, lo que reduciría la presión sobre la administración Trump. Y es que más Estados miembros podrían eventualmente sumarse a la decisión de los Emiratos. Ya lo hizo Qatar en 2019, Ecuador en 2020 y Angola en 2024. Hay muchas estimaciones que señalan que el verdadero efecto que va a tener la crisis energética de los precios del petróleo, además de la inflación, es un mucho menor crecimiento en el mundo entero. Y ya veíamos que en enero y en febrero la actividad económica de Chile cayó. Bueno, al menos por ahora, este menor crecimiento no se notaría en marzo, porque las proyecciones de IMASEC para el tercer mes del año son mucho mejores. De hecho, ni siquiera una caída, sino que de alza. Es lo que muestra Scotiabank, que a través de su equipo económico estima que al menos para marzo habría un crecimiento de entre 3 y 3,5% anual. Lo vemos también en nuestra página web, en la sección negocios. La nota es de Miguel Buxdorf y que muestra que si bien la encuesta de expectativas económicas del Banco Central proyectó que el IMASEC de marzo sería en torno a 0,7% de crecimiento anual, el equipo del banco canadiense cree que será mucho mayor, más o menos entre 3 y 3,5%. ¿Cuándo vamos a conocer el IMASEC de marzo? El lunes 4 de mayo a las 8:30 de la mañana, cuando esté terminando Agenda Económica AM, les contaremos cuál fue entonces el crecimiento del tercer mes del año acá en nuestro país. Al menos hay un buen pronóstico por parte de Scotiabank. De esta forma terminamos la Agenda Económica PM este martes. Sigan acá en CNN Chile.